Hola a todos. Hoy analizaremos Josué capítulo 15. Este pasaje constituye la primera y más extensa de las descripciones de la herencia tribal en Canaán. Con 63 versículos, es el capítulo más largo del libro y detalla los límites, ciudades y herencia de la tribu de Judá, la más prominente del pueblo de Israel. Josué capítulo 15 se sitúa en la transición entre el nomadismo del desierto y la sedentarización en Canaán, siglos 8 y 7 a.C., aunque las fechas varían según la cronología adoptada. La descripción de los límites refleja una realidad política de ciudades-estados cananeas, más que de un imperio unificado. Judá ocupa el primer lugar en la distribución territorial. A pesar de ser la cuarta tribu en el orden de nacimiento, según Génesis 29:35, esta prominencia responde a la bendición de Jacob. Génesis 49, 8 al 12. Judá, a ti te alabarán tus hermanos. El cetro no se apartará de Judá. La línea davídica. Judá será la tribu del reino de David y, según la tradición cristiana, de la línea mesiánica. La inclusión de la historia de Caleb en los versículos 13 al 19 es notable porque Caleb era geriseo, no israelita étnico, según Jueces 1:16, lo que indica la integración de grupos no israelitas en la alianza. Su hija, Acsa, recibe como dote la fuente de aguas, versículos 18 y 19, un recurso vital en el árido territorio de Judá. Otoniel, sobrino de Caleb y primer juez, según Jueces 3, 7 al 11, conquista Debir, demostrando que la conquista fue un proceso gradual, no un evento único. El versículo final constituye un problema histórico y teológico. A los jebuseos que habitaban en Jerusalén no pudieron expulsarlos los hijos de Judá. Esto concuerda con Jueces 1:21 y 2 de Samuel 5, 6 al 9, donde David finalmente conquista la ciudad. Esta nota honesta refleja una historiografía que no idealiza el pasado. En los versículos 18 y 19, el texto cambia a discurso directo cuando Acsa habla a Caleb. Dame una bendición, pues me has dado tierra seca. Dame también fuentes de agua. El uso del imperativo tenali, dame, es una petición audaz pero respetuosa. Caleb responde mediante dos imperativos, vayitena, y le dijo. La repetición enfatiza la generosidad paterna. El concepto teológico dominante es que la tierra no es propiedad privada, sino herencia otorgada por Jehová, o Nahala en hebreo. Esto se fundamenta en Levítico 25:23. La tierra no se venderá para siempre, porque mía es la tierra. La tierra es el cumplimiento de la promesa abrahámica en Génesis 12:7, 15, 18 al 21. La distribución por sorteo de Josué 14:2 subraya que la asignación proviene de la soberanía divina, no del mérito humano. El orden de las tribus en Josué capítulos 14 al 17 no es casual. Judá recibe primero porque encarna la primacía escatológica, anunciada en Génesis 49:10. No se apartará el cetro de Judá hasta que venga
Shiloh. En el canon cristiano, esto se lee como prefiguración de Cristo, el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5. Judá recibe el territorio más extenso y diverso, simbolizando la abundancia de la bendición. La inclusión de Caleb en los versículos 13 a 19 es teológicamente significativa. Según Números, los capítulos 13 y 14, Caleb y Josué fueron los únicos espías que confiaron en Dios. Su recompensa no es meramente material, Hebrón, sino testimonial. La fidelidad a Jehová produce fruto en la tierra prometida. Otoniel, el conquistador de Debir, se convierte en el primer juez, estableciendo un precedente. La victoria depende del Espíritu de Jehová, no de la fuerza militar. La historia de Asa es una parábola encubierta de la oración. Asa ya había recibido tierra, gracia inicial, pero reconoce que no es suficiente sin las fuentes de agua. Su petición audaz es respondida con gratitud doble, las fuentes de arriba y las de abajo. Teológicamente, esto ilustra que el creyente debe pedir con confianza, Mateo 7:7, Santiago 4:2, y que Dios supera lo que se pide, Efesios 3:20. El versículo 63 es teológicamente profundo. La incompletud de la conquista no invalida la promesa de Dios, pero revela que la plenitud requiere un cumplimiento futuro. Los jebuseos en Jerusalén representan la resistencia persistente del mal, que no puede ser erradicada por medios humanos ordinarios. Tipológicamente, David, el rey mesiánico, será quien conquiste Jerusalén y la establezca como ciudad de paz, Salem, y capital del reino. Esto prefigura que la victoria final sobre el enemigo requiere un rey de la línea de Judá. La extensa lista de ciudades, de los versículos 21 al 62, no es mero dato geográfico. Teológicamente representa la organización del caos. Canaán pasa de ser tierra de enemigos a herencia organizada. Cada ciudad nombrada es un espacio redimido, donde debía reinar la justicia, el culto y la ley a Jehová. El énfasis en las regiones diversas sugiere que toda la creación, incluso los espacios marginales, queda bajo la soberanía de la alianza. Josué 15 es mucho más que una descripción geográfica. Es un documento teológico de la soberanía de Dios sobre la historia y el espacio. Josué 15 no es un mero registro cartográfico de la antigua Judea. Es un mapa escatológico que conduce inevitablemente a la persona y a la obra de Jesucristo. Desde la primacía de Judá hasta la Jerusalén no conquistada, cada elemento del texto funciona como sombra o tipo que encuentra su cumplimiento antitípico en el Mesías. A continuación se presenta la síntesis cristológica del capítulo. Primero, Judá, la tribu del Cordero. El hecho de que Judá encabece la distribución territorial a pesar de no ser primogénito no es arbitrario. Es la manifestación histórica de una elección teológica que culmina en Cristo. La promesa de Jacob: no se apartará el cetro de Judá hasta que venga Shilom. Josué 15 es el cumplimiento parcial de esa profecía. Judá recibe el territorio más extenso, el lugar de la futura Sión, la ciudad de David. En Apocalipsis 5:5, Jesucristo es presentado precisamente como el heredero legítimo de esta tribu. La tierra de Judá en Josué 15 es, por tanto, el suelo mesiánico
donde el Salvador caminará, sufrirá y resucitará. Así como Judá recibió la primacía entre las tribus, Cristo recibe la primacía sobre toda la creación. Colosenses 1:18. La herencia de Judá anticipa la herencia universal del Hijo. El segundo punto teológico es la tierra como herencia, de la sombra a la realidad. Efesios 1:11-14. El concepto hebreo de Nahala, herencia, en Josué 15, adquiere dimensiones cristológicas plenas en el Nuevo Testamento. Para Israel, la tierra era una herencia geográfica y temporal, sujeta a fronteras, invasiones y pérdida. En Cristo, la herencia ya no es un trozo de tierra en Canaán, sino Cristo mismo, y todas las bendiciones espirituales en Él. Efesios 1:3. La distribución de Josué apunta a la distribución de los dones espirituales en la iglesia. Efesios 4:7-12. Y en última instancia, a la herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos. Primera de Pedro 1:4. Jesucristo como heredero único, en Romanos 8:17, enseña que los creyentes son coherederos con Cristo. La tierra de Judá fue el adelanto terrenal de una posesión celestial que solo el Hijo de Dios puede otorgar. El tercer elemento es Caleb, la fe que recibe la recompensa. Hebreos 11:8-16. Caleb, el geriseo incorporado a Israel, es una figura viva de la fe justificadora que culmina en Cristo Jesús. El espía fiel, Caleb, creyó contra toda evidencia humana. Su recompensa en Hebrón no fue pago por obras, sino fruto de una fe que se aferró a la promesa divina. Cristológicamente, así como Caleb recibió una porción especial por su fe, el creyente en Cristo recibe justificación y herencia, no por mérito propio, sino por fe en el Mesías. Romanos 4:13-16. Caleb es el justo por la fe del Antiguo Testamento que anticipa la economía del Evangelio. Otoniel, el libertador, el sobrino de Caleb que conquista Debir bajo el espíritu de Jehová, prefigura a Jesús como el juez definitivo, quien no libera de un rey mesopotámico, sino del pecado, la muerte y el adversario. El cuarto elemento es Atza y las fuentes de agua viva, el Espíritu Santo en Cristo. Juan 4:10-14 y 7:37-39. El breve pero luminoso relato de Atza es una parábola tipológica de la vida en el Espíritu que Cristo otorga. Atza ya tenía tierra, la gracia inicial, pero reconoció que sin agua la tierra era estéril. Su "dame una bendición" es el modelo de oración que reconoce la insuficiencia de la posesión sin la presencia vivificadora. Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, una generosidad superabundante. En Juan 4:10, Jesús le dice a la samaritana: si conocieras el don de Dios, Él te daría agua viva. Y en Juan 7:37-39 declara: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Atza, la hija de Caleb, anticipa a toda alma que, poseyendo ya la tierra de la justificación, clama por el bautismo del Espíritu y recibe una medida colmada y rebosante. Efesios 3:19. En quinto lugar, los límites territoriales.
la expansión del reino mesiánico. La minuciosa descripción de los límites de Judá adquiere sentido cristológico cuando se comprende que el reino de Cristo no conoce fronteras. De la geografía a la cosmología, la tierra de Judá tenía un río de Egipto al sur, el Mar Muerto al este, Jerusalén al norte y el Mediterráneo al oeste. Era un espacio delimitado y finito. En Cristo, el reino del Hijo de David se extiende hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Las fronteras de Josué 15 fueron el esbozo provisional de un imperio espiritual que abarca toda tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Lo que Judá recibió en pequeño, Cristo lo posee en universal. Sexto elemento, Jerusalén, de la ciudad no conquistada al trono del Rey de paz. Salmos 2:6, Hebreos 12:22 al 24. El versículo 63, los jebuseos no fueron expulsados de Jerusalén, es quizás el punto más profundamente cristológico del capítulo. La imposibilidad humana, Judá no pudo. La ciudad de la paz, Jerusalén, permanecía en manos del enemigo. La conquista total excedía la capacidad de la tribu. Fue David, el rey de Judá, quien finalmente tomó la fortaleza de Sión, 2 Samuel 5:7. Esto establece un patrón tipológico. La victoria definitiva requiere un rey. Si David fue la sombra, Jesús es la realidad. Él es el verdadero rey de Jerusalén, que entra en su ciudad no para destruir jebuseos físicos, sino para expulsar a las potestades celestiales de este siglo. Colosenses 2:15. Establecer su trono en el corazón del creyente y preparar la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Hebreos 12:22, donde no habrá más enemigos sin conquistar. La Jerusalén no conquistada de Josué 15 es, en última instancia, una profecía de expectativa. La historia humana no puede completarse por sus propias fuerzas. El mundo necesita un rey de la tribu de Judá que traiga paz perfecta. Josué capítulo 15, leído a la luz del cumplimiento neotestamentario, no es un capítulo de geografía antigua, sino un evangelio cartográfico. En sus límites, ciudades, conquistas y fracasos se dibuja la silueta del Mesías. Jesús de Nazaret, el león de la tribu de Judá, es el heredero definitivo de la Nahala, el conquistador de la Jerusalén que Judá no pudo tomar, el dador del espíritu que Asa anheló, y el rey cuyo reino no tiene fronteras. En él, la tierra prometida deja de ser un trozo de Oriente Medio para convertirse en herencia eterna de todos los que creen, y la historia de la salvación encuentra en Cristo su centro. Gracias por acompañarme en el análisis de este capítulo. Nos vemos en el próximo video.